Armamos este circuito con la idea de capturar el sonido usando un micrófono electret y que pueda manifestarlo en un diodo LED RGB de varios colores. Este circuito consta de dos etapas de proceso. La primera es la receptora de sonido usando un micrófono electret, que significa tipo electroestático, y que si lo conectamos de esta manera, podemos generar pequeñas ondas eléctricas desde aquí, que estarían representando el sonido, o en este caso, nuestra voz. Pero es una señal muy pequeña y debemos amplificarlo. Optamos por usar este integrado operacional LM358 porque tiene características muy buenas para amplificar, frecuencia de trabajo y voltaje de operación. Y tiene una variedad de conexiones para cómo operar una señal eléctrica. La que usaré será de amplificador inversor, que tiene esta resistencia arriba, porque dice que mantiene la forma de la onda original y la amplifica. Pero decidí colocar este potenciómetro para que también trabaje como un comparador de voltaje. Eso me servirá para ajustar la sensibilidad del micrófono para detectar el sonido. Y ahora sí se puede ver que la señal ha crecido aún más. Pero lastimosamente tal señal se mezcla con un voltaje. Y eso se considera como una señal sucia. Usamos un capacitor electrolítico colocado en serie justo en la salida del amplificador operacional. Muy bien, ya tenemos casi una señal de audio limpio. Pasemos a la segunda etapa. Usaré este diodo LED tipo RGB de 4 pines con una conexión de cátodo común. Estará siendo controlado por un contador decimal que divide la frecuencia en 10. Pero conectándolo así, haré que cuente 5 veces para controlar los 3 colores del LED. Armándolo en protoboard funciona diferente y se dispara rápido cada cambio de color. Esto se arregla colocando un temporizador transistorizado en la entrada del contador. Y ahora se verá cada secuencia de color. Para vincular ambas etapas, antes le coloco otro capacitor en serie para eliminar otro ruido de voltaje que produzca en el temporizador. Y así salga mucho más visible, limpia, clara y amplificada la onda de audio. Y desde aquí, pues bueno, ya podremos conectarlo al circuito del diodo LED, pudiendo ver que el diodo LED realiza los cambios de colores al ritmo del sonido. Y gracias a este amplificador operacional podrás expandir su alcance de recepción del micrófono y hacerlo trabajar con música a una buena distancia. Mi idea de este proyecto era poder ensamblarlo en un pequeño dispositivo para que se encienda al ritmo del sonido y pueda emitir varios colores. Las aplicaciones para adornarlo en cualquier ambiente está muy interesante de hacerlo. Así que es un proyecto que irá mejorando. Ideas y opiniones, por favor, para mejorar el proyecto en la caja de los comentarios, yo los leo. Sigan este canal de YouTube para que sigamos experimentando juntos con la electrónica. Te lo ha explicado Androbot y siempre es un gusto hacer estos videos. Chao.